La guardia terminó a las 2 de la mañana, con el sabor a cobre que Consuelo Paredes conocía de memoria. No era sangre, era el sabor del cansancio cuando lleva más de 16 horas instalado en el cuerpo y ya no tiene a dónde más meterse. Se quitó los guantes con un tirón seco, los arrojó al balde rojo y se quedó mirando sus propias manos bajo la luz azulosa del quirófano. Eran manos de trabajadora, con la piel reseca por el talco y los antisépticos, las cutículas siempre partidas, las uñas cortas sin barniz ni pretensiones. Manos que esa noche habían reparado el fémur roto de un hombre de 50 años aplastado bajo una volqueta en la autopista norte. Manos que lo habían devuelto al lado de quienes lo esperaban. Se apoyó en el lavamanos y dejó correr el agua fría sobre las muñecas. Afuera seguía lloviendo. El repiqueteo sobre el techo de zinc del corredor. Ese sonido de tambora de las noches de Medellín cuando la neblina baja del páramo. Desde alguna sala, el pitido del monitor de la cama 4, regular como un reloj mal puesto. En el primer piso, junto al ascensor, la esperaba algo que no esperaba. Una mujer de unos 40 años, con un abrigo crema que no era de este barrio ni de este hospital. Perfume caro, de esos que llenan el espacio antes de que la persona llegue. «Usted es la cirujana que operó a mi esposo», no era pregunta. Era acusación. Consuelo se detuvo. La reconoció. Era la esposa del empresario del accidente, el hombre que había llegado aplastado, con 2 litros de sangre menos que al salir de su casa. El hombre que esa noche tenía menos del 40% de probabilidades de salir adelante. Su esposo llegó con rotura de vaso y hemorragia interna severa, respondió Consuelo. Tuvimos que resecar el vaso para detener el sangrado. La incisión es larga porque la lesión era profunda. Con el tiempo la cicatriz se aplana. ¡Con el tiempo!, la mujer alzó la voz. Usted no sabe quién es mi esposo. Él tiene nombre, tiene imagen. No puede quedar marcado como un cualquiera de urgencias. En el pasillo, 2 auxiliares de enfermería que pasaban por el fondo fingieron no oír. Consuelo sintió ese cansancio especial que no viene del cuerpo, sino de algún lugar más adentro. Ese cansancio de haber visto demasiadas veces el miedo de la familia disfrazado de rabia. La gratitud que no sabe cómo ser gratitud y entonces se vuelve agravio. Su esposo está vivo, dijo Consuelo. Esas 3 palabras y punto. La mujer abrió la boca para seguir, pero algo en el tono, esa calma que no era frialdad sino agotamiento honesto, la detuvo. Consuelo aprovechó el silencio para dar media vuelta y caminar hacia la salida sin apresurarse, con la espalda recta. Afuera la neblina se había convertido en lluvia real, con peso. Cayó sobre los hombros de Consuelo en cuanto empujó la puerta de vidrio. No tenía paraguas, nunca tenía paraguas. Cruzó el patio interior corriendo, entre los guayabos mojados que odían a tierra dulce y los helechos del borde que goteaban sobre el cemento, y llegó al parqueadero del personal empapada de los hombros para arriba. El carro arrancó al tercer intento, como siempre, un Renault viejo con el espejo pegado con cinta que había heredado de su mamá y nunca cambió. Esperó a que una buseta pasara por la calle angosta y enfiló hacia la bajada. La carretera de la ladera, a esa hora, era un túnel de oscuridad. Los postes del alumbrado llevaban semanas fundidos. La lluvia golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas chirriaban sin poder mantener el ritmo. Consuelo apretó el volante con las 2 manos. Fue en la curva del kilómetro 4, antes del puente de la quebrada, donde lo vio. Primero fue una sombra que no cuadraba con el borde del asfalto. Luego, en el cono de los faroles, una figura. Un hombre que caminaba por la orilla de la carretera, empapado, con la cabeza inclinada hacia adelante de una manera que no era la de alguien que camina, sino la de alguien que se sostiene caminando. Llevaba una chaqueta oscura de fibra sintética que absorbía el agua como esponja, y los pies se le movían con ese ritmo roto de quien tiene el cuerpo más lejos que la mente. Consuelo frenó. Las llantas resbalaron sobre el asfalto mojado antes de agarrar. El carro quedó detenido a 1,5 metros del hombre, que no saltó ni se hizo a un lado. Solo giró la cabeza hacia los faroles, despacio, como alguien que ya no le teme a nada porque ya no le queda nada que perder. A través del vidrio lluvioso, Consuelo vio la postura, los hombros caídos de un modo que no era relajación sino entrega, la mano derecha aferrada al muslo como sosteniéndose. Y en la manga izquierda de la chaqueta, desde el antebrazo hacia abajo, una mancha oscura que la lluvia no diluía, porque no era agua. La doctora en Consuelo habló antes de que hablara el miedo. Bajó el vidrio. La lluvia le entró en la cara de inmediato. «Suba», insistió. «Suba al carro». El hombre no respondió. La miró con unos ojos que desde esa distancia y con esa luz
Parecían grises. Tardó varios segundos en moverse. Luego, caminó hasta el copiloto con pasos pesados, abrió la puerta y se desplomó adentro con el cuidado de quien sabe que si se suelta, va a caer de verdad. El frío que entró con él era denso, de persona que lleva horas bajo el agua. Olía a ropa mojada, a barro de ladera, a carretera de noche. Y debajo de todo eso, apenas perceptible pero real, un rastro de algo más fino, algo que no pegaba con el resto. Un perfume de hombre, madera y cuero, de esos que no se compran en ninguna galería del centro. Consuelo puso el carro en marcha y preguntó sin mirar al pasajero, con los ojos en la carretera oscura. ¿Necesita que lo lleve a urgencias? No. La voz salió ronca, como de quien lleva mucho tiempo sin usarla. Una sola palabra sin petición ni promesa. No hablaron más. Ella condujo siguiendo las curvas de la bajada mientras la lluvia seguía cayendo. Cuando dobló hacia Manrique y empezó a subir por la calle angosta, él volvió la cabeza hacia la ventana sin decir nada. Ella entendió que no tenía a dónde ir. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo con la escalera afuera y macetas en cada descanso. El hombre subió agarrándose al pasamanos con la mano sana. El apartamento olía al libro viejo y a la crema de caléndula que ella se untaba en las manos cada noche. En el antepecho de la cocina, 2 matas de sábila y una de perejil. Fue bajo esa luz amarilla que lo vio bien por primera vez. Era alto, de hombros anchos que la ropa empapada volvía evidentes. En las sienes había canas de esas que no son edad sino historia. Los ojos, ahora que la luz les llegaba de frente, resultaron ser grises, con ese gris que en otras circunstancias habría parecido frío, pero esa noche solo parecía agotado. En el cuello, colgando de un cordón de cuero tan gastado que cualquier jalón lo rompería, llevaba un medallón pequeño, ovalado, de metal oscurecido. Consuelo alcanzó a ver la imagen grabada apenas, una figura con manto, los brazos extendidos. Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona que las abuelas les cuelgan al cuello los hijos cuando el viaje es largo. «La chaqueta», le ordenó Consuelo. «Quítesela». Él intentó con una mano. No pudo. La manga izquierda se había pegado a la herida y la tela jalaba. Consuelo lo ayudó sin ceremonia, con los mismos movimientos del quirófano. Eficientes, sin brusquedad pero sin tiempo que perder. La chaqueta cayó al piso del corredor. Ella le hizo un gesto hacia la cocina. «Siéntese en ese banco». Fue al baño, se lavó las manos y sacó de la alacena el botiquín. Gasa estéril, agua oxigenada, yodo, vendas. Lo puso sobre la mesa de la cocina. La herida era larga, unos 12 centímetros, en el antebrazo izquierdo. Bordes irregulares, de piedra o vidrio enterrado en el talud de la carretera. No era grave, pero había sangrado bastante. «Esto va a arder», advirtió Consuelo. «Listo», respondió él. Ella empapó la gasa en agua oxigenada y empezó a limpiar. El hombre no se movió, ni un músculo en la cara. Solo miraba la pared de enfrente, donde Consuelo tenía colgado un almanaque del año pasado que nunca quitó, porque la foto era bonita, un cañaveral al amanecer con la niebla entre los tallos. Antes de poner la venda, Consuelo tuvo que desatar el medallón para que el cordón no quedara enredado bajo el vendaje. Lo desató con cuidado. El metal estaba frío y liso por el uso, casi sin peso. Lo colgó en la manija del gabinete más cercano, el de las ollas. El hombre la miró hacer eso y guardó silencio. Consuelo vendó el antebrazo con capas parejas, cortó la cinta con las uñas y recogió los restos de gasa. «¿Cómo llegó a esa carretera?», preguntó sin mirarlo directamente. El hombre tardó. «El carro se atació en el barro, lejos de aquí». Consuelo no bajó la vista de la venda. «¿Tiene alguien a quien llamar?». Pausa larga. «Esta noche no», respondió él. Consuelo asintió. Fue al cuarto, sacó la cobija de cuadros que le había tejido su mamá años atrás y la puso sobre el espaldar del sofá de la sala. «Ahí hay una cobija. El baño es ese», señaló. «Mañana temprano hay agua caliente». El hombre la miró desde el banco. En sus ojos grises había algo que Consuelo no supo nombrar. No era gratitud exactamente, aunque también era eso. Era la sorpresa de quien lleva tanto tiempo esperando que el mundo le cierre las puertas, que ya no sabe bien qué hacer cuando una se abre. Él sacudió levemente la cabeza. «No tengo cómo pagarle». «No le estoy cobrando», respondió ella. Apagó la luz de la cocina y dejó encendido solo el velador pequeño sobre la nevera. «Buenas noches». Cerró la puerta de su cuarto. Se sentó en el borde de la cama sin quitarse los zapatos durante un minuto. Luego se los quitó.
Se tumbó de espaldas con la ropa puesta y cerró los ojos. Desde la sala no llegó ningún ruido por un buen rato. Después, el crujido suave del sofá acomodándose bajo un peso. Y nada más. Consuelo se durmió antes de terminar de preguntarse quién era ese hombre. El despertador sonó a las 6:15. Ella lo apagó de un manotazo y se quedó un momento mirando el techo, reconociendo despacio dónde estaba y qué día era. Miércoles, ronda a las 8. Y algo más, algo que no era rutina, que tardó 3 segundos en volver a la memoria. Se asomó al corredor. La puerta de la sala estaba entreabierta. El sofá, tendido con una exactitud casi militar. La cobija doblada en 4 cuadrados perfectos. La almohada encima con la funda sin arrugas. En la cocina, sobre el mesón limpio, una taza lavada boca abajo y al lado una cucharita escurriendo. Ninguna otra señal de nadie. Excepto en la manija del gabinete de las ollas. El medallón de Nuestra Señora de Chiquinquirá, con su cordón de cuero gastado, colgando solo. Lo había olvidado. O lo había dejado. Consuelo lo miró un momento sin tocarlo, se preparó el desayuno y salió. La mañana olía a tierra mojada y a escape de buceta. Un chulo grande sobrevolaba el techo de zinc del edificio de enfrente, girando en círculos lentos. En el hospital, la primera señal de que algo raro pasaba fue el silencio. No el silencio de las madrugadas. Era otro, el de la gente que tiene noticias que no sabe cómo contar. Las auxiliares de enfermería estaban agrupadas junto a la estación hablando muy bajo. Un residente cruzó el pasillo corriendo sin saludar. La jefe de enfermería, doña Marisol, que llevaba 21 años en la institución y nunca perdía la calma, estaba parada junto a la ventana mirando el patio con los brazos cruzados. ¿Qué pasó?, le preguntó Consuelo al pasar. Doña Marisol la miró sin responder de inmediato. Compraron la clínica, esta noche, un fondo de Bogotá. El nuevo dueño llega esta mañana. Hacía meses que corrían rumores de eso, pero nadie los había tomado en serio. La Fundación Hospitalaria del Valle llevaba 40 años bajo el mismo esquema administrativo, con Ignacio Bravo como intocable al frente del consejo. Y Bravo, la jefe de enfermería, bajó aún más la voz. En su oficina desde las 5 de la mañana. No ha salido. No ha pedido ni tinto. A las 9, todo el personal disponible fue convocado al auditorio del tercer piso. Consuelo llegó cuando ya había gente de pie en los costados. El espacio olía a polvo de tarima y a mezcla de perfumes de 100 personas apretadas. En el escenario, detrás de la mesa larga con mantel verde, estaba Ignacio Bravo, un hombre grande, de manos grandes, con un anillo de oro verde en el índice derecho. Esa mañana Bravo se veía distinto, los nudillos blancos sobre la mesa y los ojos fijos en la puerta del fondo con la tensión nerviosa de quien espera que le peguen sin saber de qué lado. Al lado de Bravo estaba su hija Amparo, subdirectora de gestión, 37 años, posgrado pagado, cargo heredado. Su perfume llegó hasta donde estaba Consuelo antes de que Amparo mirara a nadie. Al extremo de la mesa, con los lentes sobre la nariz y un papel que no leía, la directora médica Lucía Nieto, 25 años en la institución, con la mandíbula apretada de una manera que no era tensión, sino decisión. Las puertas laterales del escenario se abrieron. Entraron primero 3 hombres de traje oscuro que recorrieron el auditorio con la mirada antes de ubicarse en los costados. Luego, detrás de ellos, entró él. Consuelo no pudo moverse. El hombre que subía al escenario con pasos seguros, el que llevaba un traje gris de lana fina, el que miraba a las 200 personas del auditorio con la calma de quien sabe exactamente por qué está ahí, era el mismo hombre que 12 horas antes había estado sentado en el banco de su cocina dejándose limpiar una herida en silencio. Cuando levantó el brazo para ajustar el micrófono, el puño de la camisa blanca se corrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para que asomara el borde de la venda de la noche anterior. Se le secó la boca. Él la buscó con los ojos sin esfuerzo, como si supiera desde antes en qué rincón del auditorio iba a encontrarla. La miró 2 segundos. Su cara no cambió nada. Pero en esos ojos grises que ella había visto vaciados de todo en la carretera oscura, pasó algo vivo y real. Algo que duró lo que dura un destello y luego desapareció, dejando atrás la calma profesional de un hombre con cosas que hacer. Se volvió al micrófono. Buenos días, me llamo Emilio Serrano. Desde hoy soy el titular mayoritario de esta institución. La voz ronca de la noche anterior, pero controlada, con peso. No voy a usar su tiempo en promesas. Vamos a hacer auditoría completa. Cada historia clínica, cada contrato, cada peso que entró y salió en los últimos 20 años. Los que trabajaron con honestidad no tienen nada que temer. Los que no, van a responder. Pausa. En el auditorio,
No se oyó ni el crujido de una silla. La asamblea termina aquí. Vuelvan a sus pacientes. Se alejó del micrófono. Ignacio Bravo, que había extendido la mano para saludarlo cuando llegó al escenario, la dejó caer despacio, sin que nadie la tomara. Amparo, a su lado, tenía la boca entreabierta y el lápiz labial impecable. Consuelo salió del auditorio entre los primeros. Caminó por el pasillo sin sentir bien el piso bajo los zapatos. Lo buscó en el celular. 46 años, Fondo de Inversión en Salud, sede en Bogotá, la misma mandíbula, los mismos ojos. «Doctora Paredes», llamó una voz detrás de ella. Era Amparo Bravo, que venía por el corredor con los tacones repicando sobre la baldosa, con esa clase de prisa que no es urgencia, sino demostración de autoridad. Amparo llegó hasta ella y la miró de arriba abajo con una lentitud deliberada. El uniforme de Consuelo era el que siempre había sido, bata lavada hasta el gris claro, zapatos sin tacón, pelo recogido sin gracia, sin aretes, sin reloj vistoso. El nuevo propietario valora la imagen institucional, comenzó Amparo, con una voz que pretendía amabilidad pero tenía el filo de un bisturí mal calibrado. Una clínica de nivel necesita médicos que proyecten renovación. Usted lleva muchos años aquí y eso se nota, doctora. En el buen sentido, añadió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Quizás sería momento de pensar en otras oportunidades. Consuelo esperó a que terminara. Tengo 3 pacientes en recuperación que necesitan ronda, doctora Bravo. ¿Hay algo más? Amparo parpadeó. No esperaba eso. Esperaba titubeo, incomodidad, algún tipo de rendición. Cuídese, exhaló finalmente, como un tono que ya no pretendía amabilidad. Consuelo asintió una vez y siguió caminando. Desde el corredor de arriba llegaba el olor a café de olla de la cantina, mezclado con pintura fresca del cubículo que repintaban desde la semana pasada. Al fondo del pasillo del segundo piso, junto a la ventana que daba al patio de los Guayabos, Lucía Nieto estaba parada sola. Miraba hacia afuera sin ver nada en particular. Cuando oyó los pasos de Consuelo, se volvió, y en su cara había algo que Consuelo no le había visto nunca en 21 años. Una mezcla de miedo y de alivio que solo se produce cuando alguien lleva mucho tiempo esperando que algo cambie, y el cambio, por fin, llega de una manera que nadie esperaba. Las 2 mujeres se miraron un momento sin decir nada. Luego Consuelo siguió hacia la sala de recuperación. Tenía 3 pacientes esperando ronda. Y en la cabeza, sin poder sacársela, la imagen del borde de una venda asomando bajo el puño blanco de una camisa de hombre que no era el que parecía ser. Los 3 pacientes de recuperación no dieron problemas esa mañana. El de la cama 2 quería saber cuándo podía comer, y Consuelo le explicó que exactamente por eso el intestino necesitaba silencio todavía. El de la cama 3, el hombre de la volqueta, dormía todavía con los dedos de la mano derecha enroscados sobre la sábana. Esa postura de quien ya pasó lo peor, y el cuerpo lo sabe aunque la mente todavía no. Consuelo escribió las evoluciones de los 3, firmó y fue a la cantina por un tinto. El café era malo como siempre, aguado y demasiado dulce, pero caliente. Lo bebió de pie junto a la ventana que daba al patio de los Guayabos, mirando sin ver cómo la neblina se levantaba de las copas de los árboles. En el tercer piso, según le habían contado 2 enfermeras mientras hacía la ronda, el equipo de Emilio Serrano llevaba horas en la sala de juntas con computadores y una cantidad de carpetas que las auxiliares describieron como una bodega vaciada de golpe. Pensó en él mientras terminaba el tinto. No en el dinero, ni en el poder, ni en la extrañeza de haberle limpiado una herida a un hombre que al día siguiente resultaba ser el dueño del lugar donde ella trabajaba. Pensó en la postura que tenía en el banco de la cocina, esa postura de estatua sin pedestal, y pensó en el medallón colgando de la manija del gabinete de las ollas. A las 11:30, Ignacio Bravo apareció en el pasillo del segundo piso. Consuelo lo vio venir desde el fondo del corredor y supo de inmediato que no venía a conversar. Caminaba con el tronco inclinado hacia adelante, los brazos balanceándose con más fuerza de lo necesario. Un hombre de 61 años que se movía como si todavía pesara lo mismo que a los 40. Se plantó frente a ella. Un auxiliar de enfermería que los vio desde el fondo cruzó rápido hacia la escalera sin mirar. Sabelieva. Usó el apellido, como hacía cuando quería recordarle a alguien que para él era un expediente antes que una persona. Necesito que me explique qué hizo en el auditorio esta mañana. Estar presente en la asamblea obligatoria. Bravo entornó los ojos. No me refiero a eso, y usted lo sabe. Bajó la voz. La nueva administración llegó con ideas bonitas. Estas cosas llevan tiempo, y mientras tanto los que conocemos cómo funciona esto por dentro somos los que mantenemos el barco a flote. ¿Qué necesita de mí, doctor Bravo?
La pregunta directa lo incomodó, como siempre. Bravo prefería que la gente llenara los silencios con nerviosismo, que adivinara lo que quería sin que él tuviera que pedirlo en voz alta. Necesito lealtad institucional, respondió, cargando las dos palabras. Necesito que el personal médico de experiencia entienda que los procesos no se cambian de un día para otro sin consecuencias. Necesito que usted no vaya cooperando con revisiones que pueden desestabilizar esta fundación. Voy a cooperar con lo que me pidan de manera formal, respondió Consuelo. Como siempre lo he hecho. Bravo asintió despacio. Me alegra. Hizo una pausa. Por cierto, la renovación de contratos de planta es en febrero, y las evaluaciones de desempeño las firma el Consejo Administrativo. Lo soltó sin amenaza en el tono, sin necesitarla. Se fue sin despedirse. Consuelo se quedó quieta hasta que dobló la esquina. Luego llamó al archivo general. Doña Socorro respondió al cuarto tono con voz cautelosa. Le explicó que el doctor Bravo había dejado indicaciones de que el acceso al archivo restringido quedaba suspendido hasta nuevo aviso, por inventario. No se preocupe, respondió Consuelo. Ya veremos. Colgó y siguió hacia la sala de procedimientos. Tenía que pensar, y pensar siempre le funcionaba mejor con las manos ocupadas. La tarde avanzó despacio. Consuelo atendió 2 consultas, revisó resultados de laboratorio y firmó una remisión. A las 4:15, mientras llenaba el último formulario del día, la puerta de la sala de médicos se abrió y entró Lucía Nieto. La directora médica cerró la puerta sin hacer ruido, lo cual ya era inusual. Revisó que el pasillo estuviera vacío antes de soltar el picaporte y se volvió hacia Consuelo con una expresión que no era miedo exactamente, pero se le parecía. «Tengo que decirte algo», murmuró, y el solo tuteo, que Lucía rara vez usaba en horario laboral, le indicó a Consuelo que lo que venía no era institucional, sino personal. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Dígame», respondió sin apurarse. Lucía se acercó hasta quedar a un paso. «Esta mañana Serrano me llamó a la oficina, él solo. Me preguntó por las estadísticas de mortalidad en urgencias de los años 2004 a 2006. Hizo una pausa. Los mismos años en que Bravo firmaba personalmente las negativas de atención a pacientes sin carnet vigente. «Sé lo que hay en esas cajas, Consuelo». La voz de Lucía bajó hasta casi no ser voz. «Lo sé desde hace 12 años. Nunca hice nada porque tenía miedo. Hijos, hipoteca, razones». Apretó los labios. «Pero hoy ese hombre entró a mi oficina y entendí que no vino aquí a hacer negocios». Lucía sacó del bolsillo un llavero pesado, de metal. La llave 7 abre la reja del archivo restringido. La 11 abre los gabinetes del fondo, los de las cajas negras. Cuarto corredor desde la ventana, estante de abajo, años 2004 a 2008. Consuelo tomó el llavero. El metal estaba frío. «Si alguien pregunta», murmuró Lucía, «yo no estuve aquí esta tarde». Se fue sin más, con esa misma quietud con que había entrado. Consuelo se quedó sola en la sala de médicos mirando las llaves en su mano. Afuera en el corredor, alguien empujaba una camilla con ruedas que chirriaban. Desde algún piso de arriba llegó un fragmento de conversación, 2 voces que hablaban de turnos, y luego nada. Bajó al sótano por la escalera de servicio, la que no usaba casi nadie después de las 3 porque daba al pasillo de mantenimiento y olía a humedad de tubería. El archivo ocupaba toda el ala norte del sótano, detrás de una reja de hierro que nadie había pintado desde los años 90. Las lámparas del corredor eran fluorescentes y una de ellas parpadeaba con un ritmo irregular. Doña Socorro estaba sentada en su silla con la ruana gris sobre los hombros, los lentes de aumento posados en la nariz. Cuando vio llegar a Consuelo, se puso de pie con la agilidad nerviosa de quien lleva horas esperando algo que no quiere que llegue. «Doctora, el doctor Bravo dejó instrucciones de que tengo una orden de auditoría firmada por el nuevo titular». Consuelo le mostró el papel que Emilio le había enviado esa mañana. Doña Socorro lo leyó 2 veces con los ojos grandes, luego lo devolvió y se hizo a un lado mirando al suelo. Consuelo abrió la reja con la llave 7. El metal rechinó. Adentro olía a papel viejo, a cartón húmedo y al olor del tiempo detenido. Las estanterías se perdían en la penumbra, cargadas de cajas y legajos atados con cuerda. Contó los corredores desde la ventana enrejada del fondo. 1, 2, 3, 4. El cuarto corredor era el más oscuro, y tuvo que encender la linterna del celular. Las cajas negras del estante de abajo tenían etiquetas blancas mecanografiadas. Encontró el rótulo de 2006, abrió el gabinete metálico con la llave 11 y se arrodilló sobre el cemento frío sin pensar en la bata. La carpeta que buscaba no tenía ninguna marca especial.
Pero cuando Consuelo vio el apellido escrito en la pestaña, algo en el pecho se le comprimió de una manera que no era presagio, sino reconocimiento. Serrano, Dolores, 54 años. La primera hoja era el formulario de ingreso, el diagnóstico preliminar con letra inclinada y rápida, traumatismo abdominal cerrado, sospecha de rotura de vaso, hemorragia interna, choque hipovolémico incipiente. Consuelo lo leyó una vez. Era médica de trauma con 16 años de experiencia. No necesitó más para entender lo que tenía en las manos. Una mujer de 54 años con ese cuadro clínico tenía una ventana de horas. No era situación ambigua. Era una sola respuesta. Quirófano. Inmediato. Sin excepción. Pasó a la siguiente hoja. El acta del comité de triage. El documento que debería tener 2 o 3 líneas diciendo cuándo entra el paciente a sala. Lo que encontró en esa hoja no era eso. Cruzada en diagonal, con un bolígrafo rojo tan presionado que había dejado surco en el papel, había una anotación manuscrita con la letra que Consuelo había visto al pie de cientos de memorandos internos. Negar intervención quirúrgica de urgencia. Sin carnet de afiliación. EPS vigente, ni garantía de pago previo. Remitir a observación en sala general. Esperar evolución. Y debajo, la firma de Ignacio Bravo. Consuelo se quedó mirando esa línea sin calcular el tiempo. El frío del cemento le entraba por las rodillas. Desde el corredor, llegó el chirrido de la reja de entrada cuando doña Socorro la empujó para revisar si todo estaba bien. Las notas del médico de guardia, un residente joven, documentaban el deterioro hora a hora. Había insistido 2 veces en la necesidad de cirugía inmediata. Las 2 veces, al pie de su solicitud, una línea en rojo. Decisión de directiva médica. Mantener observación. Al final, el acta de defunción. Causa: choque hipovolémico por hemorragia interna no controlada. Hora: las 3:15 de la madrugada. 7 horas después del ingreso. En el recuadro de acompañantes, letra redonda de enfermera: hijo, 20 años. Presente durante todo el proceso. Consuelo cerró la carpeta. Se quedó en cuclillas sobre el cemento frío, escuchando el parpadeo de la lámpara defectuosa. Ahora entendía por qué Emilio había salido solo al cementerio la noche que el carro se atació, por qué caminó horas bajo la lluvia sin llamar a nadie. 18 años. Un muchacho de 20 años que se quedó solo en un pasillo de urgencias viendo morir a su madre porque el hombre que firmaba las autorizaciones decidió que sin carnet de afiliación y sin garantía de pago no valía la pena abrir un quirófano. Se levantó. Metió la carpeta bajo la bata y salió del cuarto corredor. Cerró la reja con la llave 7. Devolvió el llavero a doña Socorro, que lo tomó sin alzar la vista. «Gracias», murmuró Consuelo. La mujer asintió con los ojos en sus propias manos. Subió a la sala de médicos, que estaba vacía. Sacó la carpeta de debajo de la bata, fotocopió las hojas que importaban, formulario de ingreso, acta de triage con anotación en rojo, notas del residente con las 2 negativas en tinta roja, acta de defunción. Dobló las copias en 4 y las guardó en el bolsillo interior. Devolvió la carpeta al archivo exactamente como la había encontrado. Eran las 6:20 de la tarde. Recogió el bolso del casillero y salió. Afuera llovía de nuevo, pero suave, sin el peso de la noche anterior. Un chirimiri que no empapaba, sino que se posaba sobre la ropa como condensación, como si el aire entero estuviera a punto de convertirse en agua sin terminar de decidirse. Los guayabos del patio interior brillaban mojados bajo la luz amarilla de los faroles del pasillo cubierto. Estaba cruzando el patio hacia la salida cuando lo vio. Emilio Serrano estaba de pie junto a la puerta de la calle, fuera del techo del pasillo cubierto, bajo la llovizna. No llevaba paraguas. Tenía el saco del traje puesto, pero sin la corbata, el primer botón de la camisa abierto. El pelo levemente húmedo en la frente. Solo. Detrás de él, al otro lado de la calle, el negro del SUV con los vidrios polarizados estaba estacionado a suficiente distancia para que fuera claro que él había pedido ese espacio deliberadamente. No era casual. Él la había esperado. Consuelo cruzó el patio sin apresurarse. Cuando estuvo a un par de pasos, él la miró. En esa mirada no había ya la calma profesional del hombre del auditorio, tampoco el agotamiento vaciado de la noche anterior. Era otra cosa, algo que Consuelo no supo nombrar de inmediato, y que tardó unos segundos en reconocer porque hacía mucho que no lo veía en el rostro de un adulto. Era la cara que tiene alguien cuando está a punto de decir algo que lleva demasiado tiempo sin decirse. «Encontré la carpeta», anunció Consuelo, sin preámbulo. Emilio no se movió, solo la miró. La historia clínica de Dolores Serrano,
continuó ella. Sacó del bolsillo interior las copias dobladas y las sostuvo entre los dos, con la anotación de Bravo en rojo y el acta de defunción. Él extendió la mano y tomó las hojas. Las desdobló despacio, con los dedos que a Consuelo le resultaron súbitamente familiares, los mismos dedos que la noche anterior habían sostenido la taza de tinto con ambas manos, como si necesitaran el calor. Miró la primera hoja, luego la segunda. Se detuvo en la anotación roja. Consuelo lo observó sin hablar, mientras la llovizna seguía cayendo sobre los dos. Emilio dobló las copias de nuevo, las guardó en el bolsillo interior del saco y levantó la vista hacia ella. En sus ojos grises había algo que apretaba el pecho de verlo. No era sorpresa, porque él ya sabía lo que había en ese archivo, aunque nunca hubiera podido probarlo. Era el efecto de ver confirmado lo que uno lleva 18 años sabiendo sin poder demostrar. Ese efecto específico no libera, sino que asienta, como una piedra que por fin encuentra el fondo. Tenía 20 años, dijo él. La voz ronca, casi sin volumen. La traje en taxi porque el busito del barrio ya no pasaba. Le dolía el lado izquierdo y no podía respirar hondo. Yo creía que era algo del estómago, algo que se come y se pasa. Una pausa breve. En urgencias esperamos 2 horas. Cuando por fin la revisó el médico de turno, me explicó que era grave y que tenía que entrar a cirugía esa misma noche. Consuelo escuchó sin interrumpir, con el pelo húmedo de llovizna. Me explicó lo del carnet, que el de mi mamá había vencido hacía 3 meses, que sin carnet activo o garantía de pago, el protocolo era observación en sala general. Emilio miró hacia la calle, hacia el carro negro estacionado lejos. Fui a hablar con Bravo, a las 11 de la noche, porque había luz en su oficina. Me abrió. Estaba detrás de un escritorio grande con una taza de algo caliente. El agua de una gotera caía sobre una lata en el suelo del patio, produciendo un repiqueteo regular. Le ofrecí las llaves del carro de mi papá, que había muerto ese año, y había dejado un Mazda que valía algo. Le ofrecí firmar una deuda. Le dije que en 6 meses me graduaba de ingeniería y pagaría lo que fuera. La voz no cambiaba de tono. Era la monotonía de quien ha narrado algo 1000 veces por dentro, y cuando por fin lo dice en voz alta, ya no le queda emoción, solo las palabras. Bravo me escuchó hasta que terminé. Luego me explicó que la política de la institución no estaba en sus manos, y me pidió que cerrara la puerta al salir. Mi mamá murió a las 3:15 de la mañana. El médico joven salió a decirme, y se veía mal él también. Me dio la mano y me dijo que lo sentía mucho. Emilio exhaló despacio. No denuncié porque tenía 20 años y no sabía que lo que habían hecho tenía nombre jurídico, y porque tenía que enterrar a mi mamá. El chirimiri había parado sin que ninguno de los dos lo notara. El patio estaba quieto, mojado y brillante bajo los faroles. No vine aquí a demandarlo, continuó Emilio. Vine a que lo que está en ese archivo salga a la luz con todo el peso legal que corresponde. A que lo que le hicieron a mi mamá y lo que les habrá hecho a otros sin quien los buscara quede registrado con nombre, fecha y firma. La miró. Y necesito a alguien que conozca este lugar por dentro y pueda leer esas historias clínicas y decirme cuáles muertes eran inevitables y cuáles no. Bravo ya bloqueó el acceso al archivo, advirtió Consuelo. Esta mañana firmé una orden de auditoría con su nombre. Bravo puede intentar bloquear lo que quiera. Una pausa breve. Yo soy el titular de esta institución. El silencio que siguió era de esos que pesan de manera agradable, como el silencio después de un ruido que duró demasiado. Voy a necesitar tiempo en el archivo, precisó Consuelo. Y que nadie me interrumpa. Lo tendrá. Ella sacó el celular. Necesito su número. Él lo dio. Una cosa más, agregó Consuelo. La noche pasada, usted dejó el medallón en mi cocina. Lo miró. Sigue en la manija del gabinete. Cuando quiera, pase por él. Emilio no respondió de inmediato. Luego asintió despacio, como alguien que entiende que lo que acaba de escuchar no era solo sobre un medallón. Consuelo se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la clínica. La calle olía a tierra mojada y a humo de fritanga de un local cercano que acababa de encender el fogón. Las luces del barrio comenzaban a encenderse una a una en las laderas, salpicando de puntos amarillos la falda oscura de la montaña. Mientras esperaba la buseta en la esquina, pensó que hacía mucho que algo no le importaba de esa manera. No de la manera en que le importaban sus pacientes, que era real pero también era costumbre, de otra manera. De la manera en que importan las cosas que llegan de noche, bajo la lluvia, por el tramo oscuro de una carretera que uno recorre siempre sin prestarle atención. La buseta llegó oliendo a gasolina y a plástico caliente. Consuelo subió de pie,
pagó el pasaje y se agarró al tubo de metal, mirando cómo los techos del barrio se alejaban por la ventana empañada mientras la noche cerraba sobre las laderas. Los 3 días siguientes, Consuelo los vivió en 2 planos al mismo tiempo. En el primero, el de la superficie, todo seguía igual. Las rondas de la mañana, las consultas de seguimiento, las evoluciones escritas a mano en carpetas que olían a papel húmedo, el tinto malo de la cantina a las 10:30. En el segundo plano, el que corría por debajo de la rutina como una corriente que no se ve pero se siente en los pies, estaba el archivo. Cada tarde, entre las 5 y las 7, Consuelo bajaba al sótano. Emilio le había conseguido una lámpara portátil de LED que doña Socorro recibió sin comentarios y enchufó en el rincón del cuarto corredor sin que nadie se lo pidiera. Con esa luz, Consuelo se sentaba en el suelo con las cajas negras abiertas a su alrededor y leía. No como quien repasa documentos, sino como quien busca un patrón que sospecha, pero todavía no puede demostrar. Lo fue encontrando. No todas las muertes estaban en las cajas del año 2006. Estaban repartidas a lo largo de casi una década, mezcladas con casos legítimos y diagnósticos terminales que no tenían salvación independientemente del carnet o del dinero. Eso era lo más inteligente del sistema de Bravo. La proporción de casos sin intervención por razones administrativas era lo suficientemente baja para no levantar alarmas en una inspección superficial. Solo cuando uno leía docena tras docena de expedientes y aplicaba el criterio clínico de alguien con 16 años en una sala de trauma, la cifra empezaba a separarse del ruido estadístico y volverse visible como lo que era. Al final del tercer día, Consuelo tenía 17 casos documentados. 17 personas, la mayoría mayores de 40 años, con diagnósticos que en el 90% de los centros de salud del país habrían resultado en cirugía de urgencia y en recuperación completa o parcial. 17 firmas de Bravo, en tinta roja o en notas al margen. 17 actas de defunción, fechadas entre horas y días después del ingreso. 17 familias que nunca supieron que lo que habían perdido tenía nombre jurídico. Se lo presentó Emilio esa noche, en la sala de juntas del tercer piso que él había convertido en oficina provisional. La sala olía a café negro de máquina y a papel impreso. Sobre la mesa larga había 3 computadores portátiles, una impresora y varias carpetas organizadas con separadores de colores. 2 personas del equipo legal de Emilio trabajaban en silencio en el extremo opuesto, sin levantar la vista cuando Consuelo entró. Ella puso sobre la mesa las copias que había sacado esa tarde, 17 expedientes, cada uno con una hoja resumen escrita a mano por ella, con el diagnóstico de ingreso, la intervención que debería haberse realizado, la probabilidad estimada de supervivencia y la firma de Bravo. Emilio las revisó despacio, una por una. No hacía preguntas mientras leía. Cuando terminó, volvió a la primera hoja y la leyó de nuevo. ¿Cuántos más puede haber?, preguntó sin alzar la vista del papel. En las cajas que revisé, con criterio clínico claro, 17, respondió Consuelo. Puede haber más en los años anteriores al 2004. No he llegado a esas cajas todavía. Emilio asintió. Dobló las manos sobre la mesa y precisó. Mis abogados necesitan esto antes del viernes. Es el plazo para la presentación formal ante la Fiscalía. El viernes puedo tener los años 2002 y 2003 también. Bien, la miró. ¿Está durmiendo? La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba que dijera después de revisar 17 actas de defunción. Lo suficiente, respondió. Él asintió de nuevo, como si eso fuera la respuesta que necesitaba, aunque no exactamente la que quería. Luego llamó por señas a uno de los abogados del fondo, que se acercó con una carpeta. Voy a necesitar que firme una declaración formal como perito clínico, le explicó Emilio. Su evaluación médica de cada caso es la pieza central de la denuncia. Sin ella, los expedientes son documentos históricos. Con ella, son prueba. Consuelo firmó esa noche. La mano no le tembló. Al día siguiente, un jueves, Bravo volvió a buscarla. Esta vez no fue en el pasillo del segundo piso, sino en la puerta misma de la sala de médicos, justo cuando Consuelo estaba terminando el último formulario del turno de la tarde. Entró sin llamar, cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie junto al tablero de corcho donde estaban pegadas las hojas de turnos. No caminó hacia ella, solo se quedó parado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola con una expresión que ya no pretendía ser razonable. Me dijeron que lleva 3 días bajando al sótano. Comenzó con una calma más amenazante que el grito. Por las tardes, entre 5 y 7, y que sale con papeles bajo el brazo. Consuelo dejó el bolígrafo sobre la mesa. Tengo una orden de auditoría firmada por el titular de la institución. Lo que hago en el archivo es parte de mis funciones actuales. Sus funciones actuales.
Bravo repitió las palabras despacio, saboreándolas. ¿Sabe cuántos médicos de planta han salido de esta fundación en los últimos 20 años con una demanda por mala práctica encima? Ninguno. Hizo una pausa. ¿Sabe cuántos han salido sin carta de recomendación y con la hoja de vida marcada por irregularidades? Tampoco ninguno. Eso no es coincidencia, doctora Paredes. Eso es gestión. Lo que usted llama gestión, respondió Consuelo con voz tranquila, en otros contextos tiene otro nombre. Los ojos de Bravo se achicaron. En la piel debajo de ellos, donde los años habían dejado bolsas oscuras de hombre que duerme poco y come demasiado, apareció un color que no era exactamente rojo, sino el rojo oscuro de algo que lleva tiempo acumulándose. «Está cometiendo un error muy grande», murmuró. «Uno de esos errores que no se pueden deshacer». «Puede retirarse, doctor Bravo. Tengo pacientes que atender». Él se quedó un momento más de pie junto al tablero de corcho, mirándola. Luego se fue sin cerrar la puerta. Consuelo esperó a que sus pasos se perdieran en el corredor. Sacó el celular y le escribió a Emilio. «Bravo acaba de amenazarme directamente. Ya no intenta ser sutil». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Sé qué hacer. No entre más al archivo esta semana. Todo lo que necesitamos ya está con los abogados». Guardó el celular, recogió los formularios, los archivó en la carpeta correspondiente y apagó la luz. Esa noche no pudo dormir bien. No por miedo, o al menos no solo por eso. Era otra cosa, más difusa. Se quedó acostada mirando el techo de su cuarto con la ventana entreabierta, escuchando los ruidos del barrio, el ladrido lejano de un perro, el motor de una moto que subía la cuesta, el sonido de una televisión encendida en el apartamento de arriba. Sonidos de siempre, exactamente iguales a los de cualquier otra noche. Y sin embargo algo en la textura de esa noche se sentía distinto, como cuando uno sabe que va a llover antes de que el cielo muestre señal alguna. En algún momento de la madrugada pensó en Rodrigo. No era la primera vez que lo pensaba desde que Emilio había llegado, pero esa noche el recuerdo llegó con más nitidez que otras veces. Rodrigo era 3 años mayor que ella. Trabajaba en una empresa de distribución y había sido, durante 9 años, el tipo de hombre que uno describe como bueno, sin grandes defectos, sin grandes virtudes, sin grandes nada. Tranquilo, predecible, la clase de persona con quien uno llega a casa cansada y agradece que no pida más que lo que puede dar, hasta que empezó a pedir más. No fue una sola conversación, fueron muchas, repartidas a lo largo de los últimos 2 años del matrimonio, cada una con variaciones sobre el mismo tema, que ella trabajaba demasiado, que llegaba tarde siempre, que los fines de semana no eran fines de semana sino guardias con nombre distinto, que había olvidado cómo estar sin hacer nada, que la última vez que habían ido al cine juntos fue en un año que ya no recordaba. Todo eso era verdad. Consuelo no podía negarlo entonces y no podía negarlo ahora. Lo que no era verdad, lo que nunca supo cómo decirle, era que ella no trabajaba tanto porque no pudiera parar. Trabajaba tanto porque parar le daba miedo. Porque en el quirófano, con las manos ocupadas y la mente enfocada en algo que importaba de verdad, la vida tenía una claridad que afuera no tenía. Adentro todo era urgente y real y medible. Afuera, en los restaurantes de los viernes o en las familias reunidas los domingos, ella se sentía como alguien que ha olvidado el idioma de algo que alguna vez supo hablar. La noche que Rodrigo se fue, Consuelo no lloró. Lo vio recoger la maleta, escuchó la puerta, se sentó en la cama y estuvo un rato largo mirando los zapatos de él que habían quedado olvidados junto al ropero. Los metió en una bolsa y los puso en el corredor para que los recogiera. Eso fue todo. 3 años después, tumbada en la misma cama, pensó que lo había recordado esta noche porque Emilio Serrano era exactamente lo contrario de Rodrigo. No en el sentido obvio del dinero o el poder, que eran diferencias de superficie, sino en algo más difícil de nombrar. Emilio había llegado herido y empapado a su carro sin pedirle disculpas por estar herido y empapado. No le había explicado nada, no le había pedido nada, y sin embargo ella había parado y lo había llevado a su casa y le había curado la herida y no había necesitado que él le explicara por qué. Cerró los ojos y escuchó cómo afuera el perro había dejado de ladrar, la moto de siempre subía la cuesta y el vecino de arriba tenía el televisor encendido. Los mismos sonidos de siempre, exactamente iguales. El viernes llegó con una lluvia fina desde temprano que olía a tierra mojada y aguado a recién cortada. Consuelo llegó a la clínica a las 7:30, 20 minutos antes de su horario habitual. El pasillo del segundo piso estaba tranquilo.
En la estación de enfermería, la jefa de turno le sonrió al verla pasar y le señaló con la cabeza a la cantina. Habían llegado pan de bonos frescos, cosa rara para un viernes. Consuelo fue, tomó uno, lo comió de pie junto a la ventana mirando cómo la llovizna oscurecía los techos de zinc del barrio. Subió a la sala de médicos a las 8:10 para preparar la ronda. Abrió la puerta, encendió la luz, cruzó hacia su escritorio. El cajón de abajo estaba abierto. No violentamente abierto, no volcado ni forzado con brutalidad. Estaba simplemente descerrajado con precisión, como lo hace alguien que sabe lo que busca y no tiene intención de dejar rastros obvios. La cerradura tenía una rayadura nueva en el metal, apenas visible, del tipo que deja una ganzúa cuando la usan con cuidado. Alguien que supiera lo que hacía habría tardado menos de 2 minutos. Consuelo metió la mano en el cajón. Estaba vacío. Las 2 libretas de apuntes donde llevaba el registro paralelo de sus hallazgos en el archivo habían desaparecido. La USB con las copias de seguridad de los expedientes también. Y el cuaderno de espiral azul donde había empezado a esbozar el análisis estadístico de los patrones de negación por año también había desaparecido, aunque era el documento menos importante de los 3 porque estaba incompleto. Se sentó en la silla. En el pasillo, afuera, sonaron pasos y el tintineo de una bandeja metálica que alguien llevaba hacia las salas. Ruidos normales de una mañana normal. Consuelo los escuchó con esa atención específica con que uno oye las cosas ordinarias cuando acaba de ocurrir algo extraordinario, como si los sonidos comunes fueran un ancla. Sacó el celular, escribió Emilio. Forzaron mi cajón, desaparecieron las libretas y la USB. Guardó el celular, se paró, se anudó la bata con el nudo que siempre había usado y salió a hacer la ronda. Tenía 5 pacientes esperando. Las libretas y la USB podían esperar a que terminara. La respuesta de Emilio llegó mientras ella revisaba al paciente de la cama 2. No se preocupe, todo lo que había en esa USB ya está duplicado en los servidores del fondo desde el miércoles. Bravo no sabe que no era el original. El mensaje siguiente llegó 30 segundos después. Ahora viene la parte difícil. Necesito pedirle algo que tiene derecho a negarse. Consuelo le respondió cuando salió de la sala. Dígame. La respuesta tardó un poco más. Necesito que declare formalmente ante el fiscal esta tarde, con nombre, firma y presencia, no como fuente anónima, como perito oficial. Eso lo expone usted de una manera distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Ella se detuvo en el corredor. Miró el teléfono. Desde el fondo del pasillo llegaba el olor a caldo de la cantina, que los viernes siempre hacía caldo, un olor denso y caliente que se metía en los corredores desde temprano y que ella asociaba, sin saber bien por qué, con los días en que las cosas difíciles terminan resolviéndose. Respondió una sola línea. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. En una oficina del edificio del fondo en el centro, Consuelo se sentó frente a un fiscal de 30 y tantos años con cara de no haber dormido bien en varios días y un expediente grueso sobre el escritorio. Emilio estaba sentado a su lado, no detrás de ella, sino al lado, lo cual ella notó sin comentarlo. Uno de los abogados del fondo estaba al otro extremo de la mesa, con una grabadora y un cuaderno abierto. La declaración duró 2 horas y cuarto. El fiscal hacía preguntas técnicas y Consuelo respondía con la precisión clínica de quien lleva 16 años traduciendo el cuerpo humano en palabras que otros puedan entender. Explicó cada uno de los 17 casos. Explicó por qué cada diagnóstico era operable. Explicó cuál era el protocolo estándar de atención y en qué punto exacto cada expediente se desviaba de ese protocolo. Explicó lo que significaba la anotación en rojo de Bravo desde el punto de vista médico y lo que significaba desde el punto de vista de la responsabilidad del médico a cargo. Cuando terminó, el fiscal cerró su cuaderno, miró a Emilio y luego a Consuelo. «Necesito que esté disponible la semana próxima para una segunda diligencia», le dijo. «Es posible que el proceso se mueva rápido». «Estaré disponible», respondió ella. Salieron juntos a la calle. Afuera, la llovizna de la mañana había parado, y el cielo tenía ese color gris claro específico de las tardes de Medellín después de la lluvia, cuando la luz rebota en las fachadas húmedas y todo parece más nítido de lo habitual. La ciudad olía a asfalto mojado y a fritanga del local de la esquina. En la ladera del frente ya empezaban a encenderse las primeras luces de los barrios de arriba. Emilio caminó con ella hasta la esquina donde pasaba la buseta. No hablaron mucho. Era de los silencios cómodos, de los que no necesitan llenarse. Cuando la buseta apareció doblando la esquina, Consuelo se detuvo y se volvió hacia él. «Hay algo que quería preguntarle desde hace días», murmuró Consuelo. La buseta dobló la esquina a lo lejos.
Él la miró, sin responder. «El medallón que dejó en mi cocina», continuó Consuelo. «El de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Era de su mamá?» Emilio tardó un momento. La buseta frenó ruidosamente al lado de ellos. Las puertas se abrieron y varios pasajeros bajaron empujando. El conductor los miró expectante. Consuelo no se movió. «Era de ella», respondió Emilio por fin. «Me lo dio cuando me fui a estudiar a Bogotá. Dijo que mientras lo llevara encima, ella sabía que iba a volver». Una pausa breve. «Volvió cuando murió. Fui a buscarla y me lo quedé». La buseta pitó. Consuelo subió, pagó el pasaje y se agarró el tubo de metal antes de que las puertas se cerraran. A través del vidrio empañado, vio a Emilio quedarse en la esquina, con las manos en los bolsillos del saco, mirando cómo la buseta arrancaba y se perdía ladera arriba entre el tráfico del viernes en la tarde. Llegó a su apartamento pasadas las 7, abrió la puerta, encendió la luz del corredor y fue directo a la cocina a calentar agua. El medallón seguía colgando de la manija del gabinete, con el cordón de cuero gastado, exactamente donde lo había dejado la noche que le vendó el brazo. Lo miró un momento, luego puso la olla al fuego y sacó la panela del cajón para prepararse un agua de panela, que era lo que tomaba cuando el cuerpo le pedía algo caliente y dulce y honesto. Se sentó a la mesa de la cocina con la taza entre las manos. Afuera, la noche del barrio sonaba como siempre. El ladrido lejano de un perro, el motor de la moto de siempre subiendo la cuesta, el sonido apagado de la televisión del vecino de arriba. Pero esa noche, Consuelo los escuchó de otra manera, con esa atención nueva que tienen los sonidos conocidos cuando uno empieza a darse cuenta de que algo en la vida está por cambiar. No sabía qué exactamente, todavía no, pero lo sentía de la misma manera que sentía, al entrar a un quirófano con un caso difícil, que las cosas iban a salir bien. No por certeza, sino por algo más difícil de explicar. Algo que tiene que ver con haber hecho bien el trabajo previo y con saber que lo que sigue, sea lo que sea, lo va a encontrar entera. Terminó el agua de panela, lavó la taza y apagó la luz de la cocina. Fue a acostarse sabiendo que el día siguiente algo en esa clínica iba a moverse, de una manera u otra, sin que nadie pudiera ya detenerlo. El lunes llegó con un cielo despejado, lo cual en Medellín a esa hora del año era una promesa que el mediodía casi siempre incumplía. Consuelo llegó a la clínica a las 7:40. Subió al segundo piso, colgó el bolso en su casillero y se anudó la bata con el nudo de siempre. La sala de médicos estaba vacía. Alguien había dejado una taza sin lavar junto al lavaplatos y una revista médica abierta sobre la silla de la esquina. El reloj de plástico blanco marcaba las 7:42. Un lunes como cualquier otro. Duró hasta las 10:25. A esa hora Consuelo estaba en la sala de procedimientos terminando una curación de rutina, con los guantes puestos y la cabeza inclinada sobre la herida, cuando escuchó pasos en el corredor. Pasos rápidos, varios a la vez, con ese ritmo que tienen las personas cuando van a algún lugar con propósito y sin cortesía. Terminó la curación, pegó el apósito, se quitó los guantes y salió. En el corredor del segundo piso había 4 personas que Consuelo no reconoció. 2 hombres de traje, con credenciales colgadas del cuello sobre chaquetas de color oscuro. Una mujer con portafolio. Y detrás de ellos, caminando con ese paso ancho de quien ha ganado algo que lleva tiempo esperando, Ignacio Bravo. A su lado, Amparo, con el traje blanco del primer día y los labios en el color rojo que usaba cuando quería que la vieran desde lejos. «Doctora Paredes», comenzó Bravo con un tono diferente a todos los tonos anteriores. No la amenaza velada del pasillo, sino algo más parecido a la satisfacción. «Buenos días», respondió Consuelo. «Estos señores son inspectores del Ministerio de Salud», explicó Bravo, señalando a los 2 hombres con credencial. «Están aquí en respuesta a un reporte anónimo recibido en las últimas 48 horas sobre posibles irregularidades en el manejo de medicamentos controlados en el servicio de cirugía». Hizo una pausa. «Es un procedimiento de rutina, rutinario y obligatorio». Consuelo miró a los inspectores, luego a Bravo, luego a Amparo que la miraba con esa expresión de quien acaba de poner una trampa y está esperando el ruido que hace al cerrarse. «Pueden proceder», respondió ella. Los inspectores fueron directo a la sala de médicos. Consuelo los siguió. Bravo y Amparo entraron también. La sala se volvió pequeña con 6 personas adentro y la tensión de lo que estaba por ocurrir llenando el espacio que quedaba. El inspector principal, un hombre de unos 50 años con el pelo corto y la cara de quien ha hecho este trabajo demasiadas veces, se acercó a la hilera de casilleros metálicos que quedaba junto al tablero de corcho. «¿Cuál es el suyo?», preguntó. «El número 4». El hombre asintió, sacó del portafolio un formulario y lo revisó. «¿Tiene inconveniente?». «Ninguno».
Amparo Bravo se adelantó con llave en mano antes de que el inspector pudiera pedirla. Era un movimiento preparado, demasiado rápido para ser espontáneo. Permítame, inspector, para que quede registrado que es la administración la que facilita el acceso. Metió la llave en la cerradura del casillero número 4. La puerta se abrió. Amparo metió la mano derecha con los dedos extendidos, sin dudar, directo hacia el fondo del estante superior, debajo de la bata de repuesto doblada. Su mano salió con una caja pequeña de cartón blanco con una franja diagonal de color rojo. El inspector principal tomó la caja con guantes de látex que sacó del bolsillo. La abrió. Adentro había ampollas de morfina de 1 miligramo, en blister sellado de fábrica. «Doctora Paredes», preguntó el inspector sin alzar la voz, ¿puede explicarnos cómo llegó este material a su casillero personal? Consuelo miró la caja. Miró al inspector. Miró a Amparo, que había dado un paso atrás con una expresión de compasión fabricada que no llegaba a los ojos. «No tengo explicación», respondió Consuelo. «Porque yo no puse eso ahí, por supuesto», murmuró Bravo desde el rincón con una condescendencia que podía olerse. «Eso es lo que se dice siempre». El inspector miró a Bravo con una expresión que era difícil de leer, pero que no era exactamente la de alguien que está recibiendo información útil. Luego se volvió a Consuelo. «Vamos a necesitar que nos acompañe al corredor mientras completamos el levantamiento del acta. Le pedimos que no use su teléfono hasta que terminemos el procedimiento». Consuelo asintió y salieron al corredor. Ya había gente. No mucha todavía, pero la noticia se movía con esa velocidad específica que tienen las noticias malas en espacios cerrados. Las auxiliares de enfermería se habían agrupado junto a la estación del turno, y desde el fondo del pasillo llegaban pasos apresurados de personas que venían a ver sin saber bien qué venían a ver. Bravo salió detrás de Consuelo y se quedó de pie a su lado, como si estuviera ahí por coincidencia. «Esta es exactamente la razón», murmuró sin mirarla, solo para ella, por la que le pedí que no se metiera donde no la llamaban. Consuelo no respondió. Miró al frente. En los minutos siguientes, mientras los inspectores completaban el formulario en la sala de médicos, el corredor se fue llenando. Médicos residentes que salían de ronda, enfermeras del turno de la mañana, un par de camilleros que se detuvieron con los brazos colgando sin saber qué hacer con el cuerpo. Alguien llamó a la jefa de turno por el intercomunicador y la jefa de turno llegó y se quedó parada a 2 metros mirando a Consuelo con una expresión que mezclaba la preocupación genuina con el miedo de estar demasiado cerca. Eran caras conocidas. Consuelo las había visto cientos de veces, en guardias de madrugada, en emergencias donde el tiempo se contaba en segundos, en los corredores fríos de las noches en que alguien necesitaba que alguien más supiera qué hacer. Caras con las que había tomado café aguado y había compartido el peso de decisiones que nadie quería tomar solo. Nadie se acercó. Nadie habló. Fue Amparo quien salió al corredor con el paso seguro de quien sabe que tiene el escenario a su favor. Se paró en el centro, donde todos pudieran verla, y levantó la voz con la proyección de alguien que ha ensayado esto. «Quiero que todos los presentes sepan lo que está ocurriendo», comenzó, mirando hacia los grupos que se habían formado a lo largo del pasillo. Esta mañana, una inspección del Ministerio de Salud encontró material controlado, morfina de uso restringido, en el casillero personal de la doctora Consuelo Paredes. Hizo una pausa calculada. Quiero que quede claro que esta institución coopera completamente con las autoridades sanitarias y que no toleramos conductas que pongan en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. Consuelo escuchó esas palabras con la misma calma con que se escucha una lluvia que ya estaba prevista. No la sintió como golpe porque había algo peor que las palabras. El silencio que vino después. El silencio de 40 personas que la conocían desde hacía años y que ahora miraban al suelo, o al techo, o a algún punto del corredor que estaba exactamente entre ellos y ella. Ese silencio tenía un nombre. Se llamaba miedo. Y Consuelo lo conocía bien, no porque lo sintiera, sino porque lo había visto otras veces, en otros contextos, y sabía exactamente lo que hacía. Paralizaba exactamente en el momento en que el movimiento habría marcado la diferencia. Miró a Amparo, luego miró el corredor entero con las caras conocidas y los ojos bajos, y tomó una decisión. Se llevó las manos al cuello de la bata. Los dedos encontraron el primer botón. Lo desabrochó con calma, sin apresurarse. Luego el segundo. Luego el tercero. El cuarto. Hasta que la bata quedó completamente abierta y ella la deslizó de los hombros con un movimiento que era lento y deliberado, como quien se despide de algo. La dobló, primero por la mitad, los hombros hacia adentro, luego en 4. El plástico blanco de los botones crujió levemente al apretarse contra la tela.
Consuelo le pasó la yema del pulgar por el cuello. Una vez, como quien alisa una arruga que no existe. Luego fue hasta la silla que había junto a la estación de enfermería y la puso sobre el espaldar. No la tiró, no la colgó, no la dejó caer. La colocó como se coloca algo que tiene peso propio. El corredor estaba completamente en silencio. Consuelo se volvió hacia los inspectores que habían salido de la sala de médicos con el portafolio y el acta. «Estoy lista», respondió con voz tranquila. «¿A dónde vamos?» El inspector señaló hacia el fondo del corredor. Consuelo empezó a caminar, sin mirar atrás, con la espalda recta como siempre, con los hombros en la posición que tenían en el quirófano, con ese modo de moverse que no era arrogancia, sino la postura de alguien que lleva años cargando cosas pesadas y ha aprendido cómo distribuir el peso. Detrás de ella, en el corredor en silencio, sonó el arrastre de una silla sobre el piso de baldosa. Luego, otro igual. Luego, otro. Pasos de alguien poniéndose de pie. Luego de otra persona. Luego de una más. Consuelo no se detuvo, pero escuchó y contó cada ruido. No miró hasta que llegó al final del corredor y dobló la esquina hacia la escalera. Entonces sí se volvió, porque algo en el sonido de esos pasos la obligó. Lo que vio fue esto. Lucía Nieto, de pie en el centro del pasillo, con los brazos a los lados y la mandíbula apretada, mirando directamente a Amparo Bravo. Y detrás de Lucía, la jefa de turno, que había dejado la estación de enfermería y estaba parada junto a ella. Y detrás de la jefa de turno, dos residentes de cirugía que Consuelo había formado ella misma, que se habían puesto de pie sin decir nada y simplemente estaban ahí, de pie, mirando. No era una multitud, eran 4 personas. Pero en ese corredor y con ese silencio, 4 personas de pie valían más que 40 sentadas. Consuelo bajó la escalera. La llevaron a una sala de reuniones del tercer piso que no era la que usaba el equipo de Emilio. Era una sala más pequeña, con una mesa de 6 puestos y una ventana que daba al patio de los Guayabos. Los inspectores pusieron el acta sobre la mesa. Consuelo la leyó. Decía lo que decía. Hallazgo de material controlado en casillero personal, inicio de proceso disciplinario y notificación a las autoridades correspondientes. Le pidieron que firmara como constancia de que había sido notificada. Firmó. ¿Puedo usar mi teléfono ahora?, preguntó. Sí, respondió el inspector. Escribió Emilio 4 palabras. Plantaron morfina en casillero. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Ya sé, estoy en camino. No firme nada más. Consuelo puso el teléfono sobre la mesa boca arriba. La ventana que daba al patio mostraba los Guayabos bajo el sol de la mañana, brillantes, quietos, sin saber nada de lo que ocurría adentro. Bravo llegó a los 20 minutos, con 2 hombres del equipo administrativo y una carpeta. Entró sin llamar, tomó asiento en la cabecera de la mesa sin esperar invitación y abrió la carpeta con ese movimiento ordenado de quien ha planificado cada segundo de lo que viene. Doctora Paredes, comenzó, con un tono que era casi afectuoso, de esos que se usan cuando se quiere que la víctima perciba la generosidad del victimario. Dadas las circunstancias, la institución está en obligación de iniciar una suspensión preventiva de sus funciones mientras adelanta la investigación formal. Esto es protocolo. Lo entiendo. Sin embargo, continuó Bravo, abriendo la carpeta y sacando 2 hojas. Existe la posibilidad de resolver esto de manera más discreta. Esta es una carta de renuncia voluntaria con efecto inmediato, con liquidación completa de prestaciones y sin registro disciplinario en la hoja de vida. Puso la hoja frente a ella. Y esta es una declaración de que el material encontrado fue consecuencia de un error administrativo no intencional, lo que cierra el proceso penal antes de que se abra. Consuelo miró las 2 hojas y luego a Bravo. «Usted sabe que eso es falso», respondió. «Lo que yo sé», repuso Bravo con calma, «es que usted está en una posición muy difícil. Y esta es la única salida que no termina con usted en un proceso penal durante los próximos 3 años. No voy a firmar ninguna de las 2. El silencio que siguió duró varios segundos. Bravo juntó las 2 hojas con cuidado, las devolvió a la carpeta y cerró la carpeta. Se paró de la silla lentamente, como alguien que no tiene ningún apuro porque el tiempo trabaja para él. «Qué lástima», murmuró. No como amenaza, como observación médica. Salió. Los 2 administrativos salieron detrás de él. El inspector se quedó en la sala revisando sus formularios. La mujer del portafolio escribía en una tablet. Consuelo se quedó sentada mirando el patio de los Guayabos. Pasó media hora. Consuelo tomó agua del termo que había sobre la mesa. Revisó el teléfono. Nada nuevo de Emilio. Escuchó pasos en el corredor que iban y venían sin detenerse. Afuera, un pájaro negro se posó en la copa del guayabo más cercano.
Miró hacia el patio con esa atención oblicua de los pájaros que parece desinterés, pero no lo es, y se fue. Entonces llegaron los pasos que esperaba. No eran los pasos de una sola persona, sino de varias, rápidos, con peso. La puerta de la sala se abrió y entró Emilio Serrano, con la chaqueta del traje en la mano y la corbata ligeramente torcida como quien ha venido deprisa desde lejos. Detrás de él, el fiscal que Consuelo había conocido la semana anterior. Detrás del fiscal, uno de los abogados del fondo con una carpeta gruesa bajo el brazo. Y detrás de todos ellos, sin que nadie la hubiera llamado, Lucía Nieto, que entró y se paró junto a la puerta con los brazos cruzados y una expresión que era la de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene intención de deshacer. Emilio dejó la chaqueta sobre una silla y miró al inspector. Buenos días, soy el titular de esta institución y estoy aquí con representación legal y un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Puso sobre la mesa una copia del contrato de compra de la fundación, la orden de auditoría firmada y una hoja adicional que Consuelo no alcanzó a leer. Vamos a necesitar revisar juntos algunas cosas. El inspector miró las hojas, al fiscal, a Emilio, y abrió su propio portafolio sin comentar nada todavía. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos fue el tipo de conversación que no tiene dramatismo visible, pero que decide todo. Documentos sobre la mesa, preguntas técnicas, respuestas precisas. El fiscal tomando notas con el bolígrafo de siempre. El abogado del fondo explicó que existían grabaciones de las cámaras analógicas del edificio correspondientes al corredor donde estaban los casilleros. Grabaciones que mostraban a una persona con acceso a llaves administrativas entrando a la sala de médicos a las 5:40 de ese lunes, y que esa persona era identificable. Abrió la carpeta y puso sobre la mesa capturas de imagen en papel fotográfico, blanco y negro, con el ángulo de una cámara instalada en el conducto de ventilación del techo. El inspector tomó las imágenes, las miró despacio y se las pasó a su colega sin pronunciar palabra. Amparo Bravo aparecía en ellas con suficiente claridad para que no quedara ninguna ambigüedad posible. La secuencia mostraba la entrada a la sala, la apertura del casillero con una llave y la introducción de la caja blanca entre la ropa doblada. Todo con marca de tiempo en la esquina inferior del fotograma, sin posibilidad de duda ni de interpretación alternativa. ¿Tienen esto en formato digital?, preguntó el inspector. Lo tienen desde ayer. Fue enviado a la fiscalía el domingo a las 11 de la noche, respondió el abogado. El inspector asintió, miró a Consuelo, luego al fiscal, luego escribió algo en su formulario, puso una fecha y firmó. El proceso disciplinario queda suspendido en virtud de las nuevas evidencias aportadas, dijo, con esa precisión de quien está acostumbrado a pronunciar frases que cambian el sentido de las cosas. La doctora Paredes no tiene ninguna restricción. Consuelo escuchó esas palabras y no sintió lo que esperaba sentir. No sintió alivio, exactamente. Sintió algo más parecido al reconocimiento de que una cosa que debía ocurrir había ocurrido, con la lentitud y el esfuerzo que requieren las cosas que deben ocurrir, pero que el mundo no facilita por sí solo. Miró a Emilio. Él la estaba mirando. Gracias, murmuró Consuelo. Él negó con la cabeza apenas, como si el agradecimiento no fuera para él, sino para algo más grande que los dos, algo que tenía que ver con los 17 expedientes de las cajas negras y con los 18 años de una promesa que alguien le había hecho a sí mismo en un pasillo de urgencias. Se levantó de la silla, salió al corredor. En el pasillo del segundo piso, la silla donde había dejado su bata blanca estaba todavía ahí, con la bata doblada sobre el espaldar, exactamente como la había dejado. La tomó, la desdobló, se la puso sobre los hombros y fue abotonando los botones de arriba hacia abajo, uno por uno, con esos mismos movimientos lentos y veredados de quien le está devolviendo a algo el peso que le corresponde. Cuando terminó, se anudó el cinturón, respiró hondo una vez y fue a buscar a sus pacientes. Los mismos de siempre, esperando en las mismas camas, sin saber nada de lo que había ocurrido ese lunes en los corredores de la clínica. La noticia de lo que había ocurrido en el tercer piso se expandió por la clínica de la misma manera que se expanden todas las noticias que la gente lleva tiempo necesitando escuchar. No de golpe, sino en capas, como cuando se tira una piedra al agua y los círculos van creciendo hacia afuera sin apresurarse. Primero lo supieron los del turno de la tarde, luego los de urgencias, luego los de la cantina, que eran siempre los últimos en enterarse de todo, pero los primeros en darle forma de historia. Para el miércoles siguiente, cuando los agentes del CTI llegaron con las órdenes de allanamiento y los documentos del proceso penal formal, ya no había nadie en ese edificio que no supiera lo que había pasado, ni lo que iba a pasar. Consuelo no estaba en la clínica cuando llegaron los agentes.
Estaba en el quirófano 3, con los guantes puestos y los ojos fijos en una fractura de cadera complicada que había llegado de madrugada. Se enteró por la residente que entró a avisarla en cuanto terminó la operación, con una mezcla de nerviosismo y de esa euforia específica de quien es testigo de algo que nunca pensó que iba a ver. «Los de la fiscalía están en la 4ª planta», le dijo la residente, hablando rápido, mientras Consuelo se quitaba los guantes. Bravo no quiso abrir la oficina. Tuvieron que forzar la cerradura. Amparo está abajo en la recepción con 2 agentes, llorando. Consuelo tiró los guantes, se lavó las manos y fue directo a recuperación sin detenerse en el 4º piso. Lo que pasó allá ese miércoles, Consuelo lo supo después, por partes, de distintas personas que le contaron distintos fragmentos. Los agentes entraron a la oficina de Bravo a las 10:15 de la mañana. Lo encontraron sentado detrás de su escritorio grande, con las manos sobre la mesa y la cara del color de quien lleva horas sin poder respirar bien. Tenía el anillo de oro verde en el índice derecho, como siempre, y la chaqueta del traje puesta, aunque en la oficina hacía calor. Según la persona que limpió esa planta esa tarde y le contó a doña Marisol, cuando los agentes le leyeron los cargos, Bravo no dijo nada. Se paró de la silla, recogió su teléfono de la mesa con movimientos que parecían los de un hombre que está pensando en otra cosa, y salió de la oficina sin cerrar la puerta. Amparo fue más complicada. Se negó a salir de recepción por su propio pie durante casi 20 minutos, llorando y repitiendo que tenían el video equivocado, que iba a llamar a su abogado. La gente de la recepción fingió estar muy ocupada con sus formularios. Los agentes esperaron con esa paciencia de quienes saben que el tiempo trabaja para ellos. Los cargos eran largos: falsificación de documento para perjudicar a tercero, obstrucción a la justicia, y como cargo principal el que los abogados del fondo habían construido durante meses sobre los 17 expedientes: homicidio culposo agravado por abuso de posición de autoridad, en concurso con abandono de paciente en estado grave. Esos cargos no eran para Amparo, que era cómplice reciente. Eran para Ignacio Bravo, y llevaban 18 años acumulándose en unas cajas negras en el sótano, esperando a alguien con los conocimientos para leerlos y la voluntad de hacerlo. Consuelo no fue a ver cómo se los llevaban. Otros sí fueron. Varios médicos del turno del mediodía salieron al corredor exterior que daba al parqueadero cuando bajaron a Bravo, y alguien le contó que el exdirector del Consejo Administrativo cruzó ese parqueadero sin mirar a nadie, con los hombros hundidos y el paso pesado de un hombre que acaba de entender que la distancia entre donde está y donde creía que estaba es mucho mayor de lo que había calculado. Doña Socorro subió del archivo esa tarde por primera vez en semanas sin que nadie lo hubiera llamado. Llegó a la estación de enfermería del 2º piso, se quitó la ruana gris de los hombros, la dobló sobre el brazo y le preguntó a la jefa de turno si podía ayudar en algo. La jefa de turno la miró un momento. Luego señaló la pila de formularios sin clasificar que llevaba 3 días acumulándose en el rincón. Doña Socorro se sentó y empezó a clasificarlos sin decir nada más. Eso también era una forma de hablar. Lo que sí vio Consuelo fue el corredor después. El pasillo del 2º piso estaba diferente esa tarde, aunque no diferente en lo visible. Las mismas lámparas fluorescentes, el mismo afiche del muñeco amarillo con el bigote dibujado, el mismo extintor rojo. Pero el aire tenía otra textura. La gente caminaba sin bajar los ojos. Las enfermeras hablaban sin bajar la voz. Alguien había puesto música en la sala de médicos, algo suave que salía por la puerta entreabierta, y nadie la había mandado apagar. Era el fin de algo que había durado tanto que la mayoría ya no recordaba cómo era antes de que existiera. La jefa de turno tarareaba algo por lo bajo mientras hacía el recuento de medicamentos. 2 residentes que Consuelo había formado debatían en voz alta sobre el caso de la cama 6, con esa seguridad específica de quien ya no tiene que bajar la voz para pensar en público. Cosas pequeñas, cosas que antes no pasaban. Lucía Nieto la encontró a las 4:30 en la sala de médicos, donde Consuelo terminaba las notas del turno. La directora médica entró, cerró la puerta con el mismo silencio cuidadoso de la semana anterior y puso sobre la mesa 2 frascos de café de la máquina nueva que el equipo de Emilio había instalado en el 3er piso. No el café aguado de siempre, café de verdad, oscuro y caliente, con un olor que llenó la sala como si quisiera ocupar el espacio que el miedo había dejado vacante. «Cómete lo que se enfría», murmuró Lucía, tomando asiento frente a ella. Consuelo tomó el frasco y bebió un sorbo. Tenía razón, era buen café. «¿Cómo sigue la de la cadera?» «Bien, mejor de lo que esperaba. Si no hay infección, en 10 días está en rehabilitación». Lucía asintió, revolvió el suyo sin tomarlo todavía.
Serrano me llamó esta mañana, antes de que llegáramos de la fiscalía. Una pausa. Me ofreció el cargo de directora general de la fundación, con contrato de 3 años y autonomía completa para reestructurar el equipo médico. ¿Y? Preguntó Consuelo. Acepté. Lucía levantó el frasco en un gesto casi de brindis. 25 años esperando poder decir lo que pienso sin que me cueste el puesto. Ya era hora. Consuelo sonrió. Era de esas sonrisas que salen solas, sin decisión previa. ¿Y quién va a hacer la reestructuración del equipo quirúrgico? Lucía la miró con esa expresión de quien está a punto de decir algo que ya sabe cómo va a caer. Eso depende de si usted acepta ser la jefe de cirugía. Consuelo dejó el frasco sobre la mesa. Miró el reloj de plástico blanco en la pared. 17 años mirando ese reloj desde ese escritorio. 17 años firmando evoluciones en esa silla. El pensamiento llegó con una claridad específica, que uno puede acostumbrarse tanto a algo que termina confundiendo la costumbre con la vocación, que no eran lo mismo. «Acepto», respondió Consuelo. Lucía asintió con la seriedad de quien acaba de acordar algo importante. Luego tomó su café y lo bebió de un sorbo largo, como si llevara horas con sed. Estuvieron un rato más en silencio, con los frascos de café entre las manos, en ese tipo de silencio que se da entre personas que han pasado por algo juntas y ya no necesitan hablar de ello para que el otro sepa que estuvo ahí. Afuera, por la ventana de la sala de médicos, la tarde cerraba sobre las laderas y las primeras luces de los barrios de arriba comenzaban a encenderse una a una, salpicando de puntos amarillos la falda oscura de la montaña. 2 días después había una placa nueva en la puerta de la oficina que había sido de Bravo en el segundo piso. Metal mate, letras negras. Jefe de cirugía, doctora Consuelo Paredes. Algún médico que pasaba murmuró algo al verla que ella no alcanzó a escuchar bien, porque ya estaba entrando y tenía una ronda pendiente. La ronda de ese día tenía algo que hacía mucho tiempo que las rondas no tenían. Al final del corredor del segundo piso, avanzando despacio con las muletas bajo los brazos, iba el niño de la fractura de fémur, el mismo que dormía en la silla de ruedas la noche de la guardia de 18 horas. Tenía la concentración específica de quien está aprendiendo algo que el cuerpo todavía no sabe hacer bien. La abuela caminaba a su lado, con las manos en la espalda, sin ayudarlo, que era exactamente la manera correcta de acompañar a alguien que necesita aprender a no necesitar ayuda. Consuelo los vio desde el extremo del corredor. El niño levantó la cabeza y la reconoció. Levantó una mano de la muleta, brevísimamente, antes de necesitarla de vuelta. Ella le devolvió el gesto con la cabeza y siguió caminando, aunque durante unos pasos todavía escuchó detrás el avance cuidadoso de las muletas sobre la baldosa, ese ritmo de aprendizaje que no tiene apuro, porque sabe que va a llegar. Lo del proceso judicial contra Bravo se volvió público al día siguiente, cuando el medio regional publicó un artículo con el número de cargos, los nombres de los expedientes y una mención a los 17 casos documentados por una perito médica independiente. Consuelo leyó el artículo en el teléfono mientras esperaba el ascensor. Lo cerró antes de terminarlo. Ya sabía lo que decía, y sabía también que esas palabras en papel no cambiaban lo que seguía siendo verdad, que 17 personas habían muerto sin que nadie lo impidiera, y que eso no tenía reparación posible aunque tuviera consecuencias jurídicas. Los quirófanos nuevos del tercer piso abrieron ese viernes con el equipo completo de cirugía. La sala de recuperación nueva tenía camas con regulación de altura y monitores con pantalla grande, y los residentes que la vieron por primera vez se quedaron parados en la puerta un momento antes de entrar, como quien entra a un cuarto que sabe que debería haber sido así desde siempre. La cantina cambió el café de la máquina por café de olla con panela, que fue la decisión que generó más comentarios positivos en los pasillos que cualquier otra novedad de esa semana. Emilio pasó por la clínica el jueves a las 6 de la tarde, no con el traje del primer día. Con ropa más sencilla, camisa sin corbata. Llegó a la oficina de Consuelo sin anunciarse, tocó el marco de la puerta abierta y esperó. Ella levantó la vista del computador, le indicó que pasara, y él entró y se quedó de pie junto a la ventana, mirando el patio de los guayabos. Afuera, la tarde temía esa luz de las 5:30 en Medellín, cuando el sol ya está bajo pero todavía no se ha ido, y las sombras son largas y blandas sobre el cemento. Los guayabos brillaban con ese verde oscuro de las plantas que acaban de recibir lluvia. «¿Cómo va el proceso?», preguntó Consuelo. «Lento», respondió él, «como van siempre estas cosas. Pero va». Una pausa. Los abogados dicen que con los 17 expedientes y el video, el juicio no debería tardar más de 1 año y medio en empezar. Es mucho tiempo,
Sí, pero es el tiempo necesario para que salga bien. Si sale rápido, sale mal. Consuelo asintió, cerró el computador, miró a Emilio de espaldas contra la ventana, con la luz de afuera delineando sus hombros. Era la primera vez que lo veía en un momento sin urgencia, sin lluvia, ni herida, ni papeles sobre la mesa, solo de pie mirando el patio, como alguien que acaba de terminar algo muy largo y todavía no sabe bien qué hacer con las manos ahora que están vacías. ¿Y usted?, preguntó ella. Él se volvió. ¿Yo qué? Ahora que ya terminó lo que vino a hacer. Emilio la miró un momento, luego fue hasta la silla frente al escritorio y se sentó. Era la primera vez que se sentaba en esa oficina, en esa silla donde durante 20 años se habían sentado los médicos que venían a rendir cuentas. Pero él no tenía cara de venir a rendir cuentas. Pensé que cuando llegara este día sentiría algo diferente, respondió. Pensé que iba a sentirme libre o aliviado, que algo iba a cerrarse. ¿Y no? No exactamente. Frunció el ceño levemente, buscando las palabras con esa manera suya de no decir nada hasta estar seguro. Es más parecido a cuando uno termina de cargar algo muy pesado y baja los brazos. Lo que siente no es alivio, sino los brazos, el peso de los brazos solos. Consuelo lo entendió sin necesitar que lo explicara más. Era la misma sensación de después de una operación larga y difícil que sale bien. No euforia, sino agotamiento honesto, el cuerpo reconociendo lo que había costado. ¿Va a quedarse en Medellín?, preguntó Consuelo. Un tiempo, hasta estabilizar la administración. La miró. ¿Por qué? Por saber, respondió Consuelo. Él asintió levemente. Afuera, sobre el patio de los guayabos, el cielo había pasado de naranja a ese azul oscuro específico de las 6 de la tarde en la ladera. La luz de la oficina era más fuerte que la de afuera y convertía la ventana en un espejo parcial, donde Consuelo podía ver, superpuesta al patio, la imagen difusa del interior de la sala. Él asintió. Luego, sacó del bolsillo interior de la camisa algo pequeño y lo puso sobre el escritorio frente a ella. El medallón, el mismo cordón de cuero gastado, el mismo óvalo de metal oscurecido con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá apenas visible. Lo había recogido de la manija del gabinete de su cocina. Consuelo lo miró sobre el escritorio y luego a él. «Pensé que era mejor que lo tuviera usted», murmuró Emilio. «Por si necesito saber dónde está». Era una manera de decir varias cosas a la vez sin decirlas directamente, que era exactamente como hablaba cuando decía algo que importaba. Consuelo lo reconoció. También reconoció que la respuesta que pedía esa frase no era verbal. Extendió la mano y tomó el medallón. El metal estaba tibio todavía del calor de su bolsillo. Lo sostuvo en la palma un momento, sintiendo el peso pequeño y exacto, el mismo que había sentido la primera noche cuando lo desató del cuello de un hombre herido en el banco de su cocina sin saber quién era. Luego abrió el cajón del escritorio y lo puso adentro con cuidado. Cerró el cajón. «Bien», respondió. Emilio exhaló. No fue un suspiro de alivio, sino de algo más difícil de nombrar, de los que salen cuando el cuerpo entiende algo que la mente todavía está procesando. Se paró de la silla, recogió la chaqueta del respaldo. «Mañana, si no tiene guardia, ¿le parece que almorzamos?» «No tengo guardia», respondió Consuelo. «Bien». Fue hacia la puerta. Antes de salir se volvió una vez, con esa mirada de los ojos grises que ella había aprendido a leer en estas semanas. No fría, sino honesta, de alguien que no tiene energía para disimular lo que siente. Luego salió. Consuelo oyó sus pasos alejarse por el corredor. Abrió el computador de nuevo. Tenía 3 correos sin leer, 2 formularios pendientes y una llamada que devolver antes de las 7. Afuera, en el patio de los guayabos, un chulo se posó en la copa del árbol más alto, giró la cabeza con esa gravedad de los pájaros grandes y se quedó ahí un momento mirando hacia adentro como si tuviera algo que decir y no supiera por dónde empezar. Abrió el primer correo. Eran los resultados del paciente de la cama 3, que estaban dentro del rango esperado. Los leyó, respondió en 3 líneas, guardó el archivo y pasó al siguiente. El trabajo seguía siendo el mismo de siempre, y eso no era un consuelo pequeño. 3 meses después, la tarde tenía ese color particular de los diciembres en Medellín, cuando el año ya casi termina, pero el calor no se ha enterado. El cielo limpio, las sombras largas sobre el cemento del patio, el olor de guayabo maduro mezclado con el aire tibio que subía desde la ciudad. Consuelo salió de la clínica a las 6:15. Llevaba la bata colgada del brazo, el bolso en el hombro y el pelo todavía recogido del turno. En la entrada, donde el pasillo cubierto se abría a la calle, se detuvo un momento a respirar. El barrio sonaba como siempre, una buceta que frenaba al fondo, el pregón de alguien vendiendo algo desde una carreta,
el ladrido lejano de un perro en la ladera de arriba. Emilio estaba de pie en la acera de enfrente, sin el traje, con una camisa de lino claro que el aire movía levemente. En las manos llevaba un ramo, no de floristería, eran flores silvestres compradas en la plaza de Botero, esas que venden atadas con pita en cubetas de plástico junto a las palomas y los vendedores de tintos. Flores de ladera, sin nombre elegante, en amarillo y naranja y un blanco que no era blanco, sino casi. Consuelo bajó los escalones y cruzó hacia él. Emilio le extendió el ramo. Consuelo lo tomó, y entonces vio lo que estaba atado al tallo más grueso, en el centro del ramo, anudado con el cordón de cuero gastado que ya no era ni marrón ni negro, sino el color específico de las cosas que han durado más de lo que nadie esperaba. El medallón de la Virgen de Chiquinquirá, con su óvalo de metal oscurecido y la imagen casi invisible de tantos años de uso. Consuelo lo miró antes de olerlo. El metal captó la luz de la tarde un instante, brevísimo como un saludo, y volvió a ser opaco. «Lo saqué del cajón», murmuró Emilio. «Ya veo», respondió ella, y el tono no era pregunta sino reconocimiento. Lo tomó entre los dedos, frío todavía, del metal que ha estado guardado, el mismo peso pequeño y exacto de la primera noche, cuando lo desató de su cuello para curarle la herida y lo colgó de la manija del gabinete sin saber que ese gesto iba a importar. Consuelo lo sostuvo en la palma un momento, luego se lo colgó al cuello ella misma, pasando el cordón por encima de la cabeza con ese movimiento tranquilo de quien pone algo en el lugar donde debe estar. Emilio la miró. En sus ojos grises ya no había la vaciedad de la carretera oscura ni la frialdad del hombre del auditorio. Había algo más sencillo y más difícil a la vez, la cara de alguien que por fin está donde tiene que estar. ¿Almorzamos?, preguntó él. «Almorzamos», respondió Consuelo. Caminaron por la calle. El barrio olía a tierra mojada de la lluvia de la tarde anterior y a fritanga de la esquina que acababa de encender el fogón. Las luces de las laderas comenzaban a encenderse una a una en la oscuridad que bajaba, salpicando de amarillo la falda de la montaña, y el medallón descansaba tibio sobre el pecho de Consuelo, justo donde cabe lo que uno decide quedarse.